Maestros graduados. En algún momento de nuestra vida nos han llamado para trabajar como maestros, si así ha sido el caso, y si no, pues qué más que en nuestros hogares todos hemos desempeñado esa función de maestros, especialmente en nuestras esposas. Han sido maestras, han sido enfermeras, han sido economistas, amas de casa y un montón de labores que desempeñan en el hogar. Y al final de cuentas, todo viene a terminar dentro del campo de la enseñanza. Y cosas complejas, cosas a veces un poco complicadas, como cosas tan simples en cómo limpiar la casa, cómo preparar la cama, cómo lavar los trastos, cosas tan importantes que nuestras mamás nos enseñan en la vida y que en algún momento de nuestra vida también lo vamos a necesitar, ya sea con nuestras familias o en el tiempo que a veces nos vamos a vivir solos. Nos vamos bien entrenados porque sabemos cocinar, sabemos, bueno, enfrentarnos a la vida. Y muchas de esas enseñanzas viene de nuestra mamá, y si hemos tenido la bendición de que nuestro papá nos haya enseñado, también nuestros papás cumplen con este sagrado deber de la enseñanza. Y bueno, entonces vamos a irnos directo al mensaje y vamos a, a leer lo que he escogido para esta noche. Entonces, el, este mensaje es de una hermana que es la hermana Emily Belly Freeman. Ella dio un discurso en la conferencia general de este año sobre cómo vivir a la altura de nuestros privilegios. Esto tiene que ver con la enseñanza, lo que aprendemos, lo que se nos ha enseñado y lo que nosotros podemos compartir de lo mismo que hemos aprendido. Y empieza ella hablando en la introducción de su discurso: aprendan cómo las ordenanzas del sacerdocio y las promesas por convenio permitirán que el poder de Dios fluya en sus vidas. Cada vez que hemos hablado en la iglesia de convenios, y que vivimos por convenios y que somos un pueblo de convenios, yo siempre lo, lo asemejo o me hago, mejor dicho, me da un sentido de preocupación la palabra convenio, porque nosotros como seres humanos, como personas naturales, es fácil que nosotros fallemos en nuestros convenios. Y lo podemos ver en el pueblo de Israel, o lo podemos ver en el libro de Mormón, o incluso con los pioneros. No siempre pudieron cumplir, no siempre estuvieron a la altura del cumplimiento de los convenios. Para mí cuando hablamos de convenios, un poco como, ¿cómo les puedo decir? Eh, Como que es algo bien serio, y posiblemente nos estemos exponiendo a algo si no cumplimos, y es fácil dejar de cumplir. Sin embargo, nuestro Padre Celestial, Él siempre, siempre, siempre va a guardar sus promesas, va a guardar sus convenios con nosotros. Él jamás va a fallar, ni el Señor Jesucristo. Sin embargo, con nosotros la situación es un poco difícil. Pero bueno, continuando. En una ocasión, el esposo de la hermana, ella necesitaba, bueno, le hicieron un diagnóstico médico y necesitaba una cirugía, necesitaba una operación, y luego necesitaba meses de tratamiento de quimioterapia.
Entonces, al suceder, ya luego que le hicieron la operación, entonces vino el tiempo de la recuperación. Y en uno de esos días, ella pidió a favor al sacerdocio para que le pudieran dar una bendición a su esposo y recibió una bendición. Pero luego viene el domingo, después de la cirugía, dice que le llevaron la Santa Cena a la habitación del hospital. Entonces, cuando ella, después que solamente ella recibió la Santa Cena, y ella dice que aquella tarde, cuando recibió la Santa Cena, ella dice, medité en el don del poder de Dios que está disponible para mí a través de esta sagrada ordenanza. Cuando ella habla de este don, de este poder que está disponible para ella, es una disponibilidad que está al alcance de todos. Todos tenemos esta sagrada bendición de participar de los santos sacramentos en la iglesia, pero cuando alguien de nosotros ha estado enfermo y no ha podido ir a la iglesia, o en el transcurso de la semana necesitamos una bendición del sacerdocio, recibimos esta bendición. Pero en este caso, que es la sagrada ordenanza del santo sacramento, que siempre está disponible, y nosotros, los varones que tenemos este eh, sagrado privilegio de tener el sacerdocio y que podemos actuar en su nombre, podemos administrar la Santa Cena en nuestro hogar, o que alguien de sacerdocio pudiera llegar a la casa y dar esta bendición. Pero bueno, ella dice que en esta ocasión ella estaba meditando en el don del poder de Dios, ese precioso don del Padre, ese amor del Padre para cada uno de nosotros. Luego sigue diciendo aquí en la parte a María, hermanito Linares, quizás usted lo puede leer, por favor. En medio de gran aflicción, agotamiento e incertidumbre, reflexioné en cuanto a ese don que me permitiría recurrir al poder de él que tan desesperadamente necesitaba. Tomar la Santa Cena aumentaría la compañía que tendría del Espíritu del Señor. ¿Qué nos puede decir hermanita Linares de esto? Mm, que el poder del Señor está siempre sobre los poseedores del sacerdocio, ¿no? Y que ellos siempre están eh, si ellos están en una buena relación con Dios, pues vamos a tener esa compañía, ¿no? Y también por la guía del Espíritu Santo, ¿no? Que es que se manifiesta y se hace en realidad todas las cosas que uno desea, ¿no? Gracias, hermana. Hermanita Otilia, ¿qué nos puede decir usted? Me encanta que la hermanita se sentía muy especial al recibir el sacramento, ¿no? La Santa Cena. Y, y se sentía lo más posible agradecida de tomar la Santa Cena y de recibir el alivio, la paz que necesitaba. Creo que es algo muy importante. Y Muchas gracias, hermanita Linares. Dice aquí, se trataba de un momento en el que necesitaba del poder del cielo, mm, necesitaba los santos sacramentos para poder meditar, para poder pensar y poder recibir la compañía del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo en su vida, que se nos es prometido por medio de los santos sacramentos. Ahora aquí está el poder del Señor, está el acompañamiento del poseedor del sacerdocio, pero también el poder de la fe de la hermana, o del poder, el poder de la fe, si fuera uno de nosotros,
los que necesitamos esta bendición. Por ejemplo, ahorita vino una hermana a pedirme una bendición. Ella se va de regreso a México el domingo y ha estado platicando con mi esposa porque van al templo una vez a la semana. Y ella le ha contado a mi esposa su inquietud, su deseo de regresarse a México, porque siente que ya llegó el momento de irse a México y el viaje lo tenía para mayo. Pero hace unas semanas se le descompuso su auto y ya no puede trabajar sin su auto. Y entonces ella siente que es el momento de irse, es el momento de estar en México. Y entonces y hoy en la mañana vino a desayunar con nosotros y me dice, hermanito, ¿me puede dar una bendición, por favor? Por supuesto que sí, le digo, pero el tiempo estaba pasando rápido porque tenía que ir a trabajar y me dijo, ¿puedo venir en la tarde? Sí, le digo, claro que sí. Entonces vino ella con la bendición ahorita. Y entonces es un privilegio para mí, como lo ha sido para el hermanito Linares, las veces que él me ha acompañado en la casa dándome una bendición de consuelo o una bendición de salud. Pero esa bendición de que nosotros podamos actuar en el nombre del Señor por medio del santo sacerdocio para poder dar las bendiciones, pero también el poder de la fe de los hermanos, de las hermanas o de los miembros de la familia que necesitan esta bendición de salud, pero en este caso también la bendición de la Santa Cena. Y en el tiempo de la pandemia, pues como ustedes saben, quedamos prácticamente incomunicados, todo mundo se alejó, hasta los líderes, muchos de los líderes se olvidaron de sus feligreses, de sus ovejas, pero nosotros nos quedamos al frente de nuestras familias con la bendición de poder presidir porque tenemos el sacerdocio. Y gracias al apoyo de nuestras consejeras, que son ustedes, hermanas, nuestras esposas, quienes nos ayudan a poder ministrar este sacerdocio en nuestro hogar. Muchas gracias. Entonces, aquí también la hermana habla sobre tomar la Santa Cena aumentaría la compañía que tendría el Espíritu Santo. Y por supuesto que cuando recibimos la Santa Cena y oramos en nuestra mente, oramos en nuestro corazón y tomamos la Santa Cena con ese amor y con esa fe, por supuesto que sí tenemos la compañía del Espíritu Santo. Hermanita Linares, ¿puede leer el siguiente párrafo que está en amarillo, por favor? Claro. Las, or- las ordenanzas del sacerdocio, las promesas del convenio permiten que Dios nos santifique, que luego obre maravillas en nuestra vida. ¿Cómo podemos lograr esto, hermanita? Está hablando pues de las ordenanzas del templo, ¿no? El matrimonio, cuando uno se sella, recibimos ordenanzas sagradas del Señor, hacemos convenios con Dios, con nuestro Padre Celestial, y, y son convenios ya de pareja, ¿no? Entonces, es una promesa que el Señor nos da de que nuestra futura familia va a poder avanzar de la mano con el Señor, ¿no? Si es que nosotros cumplimos, bueno, si es que estamos sujetos a sus convenios y respetarlos, ¿no? Y cumplirlos. Gracias, hermanita Otilia. ¿Cómo podemos lograr la santificación por medio de las ordenanzas? Este, sí. Dice que, bueno, me estoy pensando también en las palabras de que siempre Nelson, esta misma sentimiento de que como pueblos del Señor, y haber hecho el convenio justamente del santo convenio, los convenios en el templo, entonces ya el Señor nos santifica, como dice la hermanita, y nos somos un pueblo diferente, escogido.
Es una parte de cómo es que sucede nuestro cambio, nuestra vida nueva y no, no sé, yo tengo tantos años en la iglesia, pero creo que también ustedes y sabe, no es cierto, se siente uno diferente y muchas personas dicen, pero usted no parece como otras personas y no habla uno como el mundo, hace una gran diferencia. Ese es el papel que cambia en nuestro corazón, porque ya no nos gustan las cosas del mundo tanto como otras eh, personas. Yo vivo aquí en medio de montones a pesar de que son abuelitas, pero hay unas que son bien olvidadas de Dios, o uno a pesar de si hicieron convenios o no, pero nada se acuerda. Eso es otro lado de la situación, perder el espíritu, ¿verdad? Pero también hay, por ejemplo, una señora que yo le hablo y le hablo, y ella me pide ayuda de oraciones y le trato de, en la oración, decirle lo importante del convenio del Señor y no siente nada, no siente nada. Entonces, ¿cómo es que sucede este cambio? Maravilloso. Gracias, hermanita, gracias. Hermanito Linares, ¿cómo podemos lograr las bendiciones? ¿Cómo podemos lograr santificarnos por medio de los convenios, por medio de las promesas? Cumpliéndolas, ¿no? Y haciendo nuestra parte, em, purificándonos también, arrepintiéndonos, poniendo nuestro mayor esfuerzo para que ese hombre natural que tenemos pues no sea la parte dominante, ¿no? En nuestra vida, sino que nos sometamos al influjo del Espíritu Santo. Gracias. Ah, una palabra que resalta aquí es la promesa o las promesas que hacemos. Y yo pienso que deberíamos de tener mucho cuidado y saber bien qué es lo que estamos haciendo cuando estamos hablando en nuestras oraciones o cuando estamos levantando nuestra mano en el templo o cuando tal vez los misioneros se van a la misión y tal vez hacen una excelente misión, pero ¿qué después de la misión? O cuando nos bautizamos o cuando renovamos nuestros convenios en los domingos y tomamos la Santa Cena y posiblemente en nuestras oraciones le decimos al Señor, hoy Señor, quiero renovar mis convenios contigo esta semana. Porque es fácil decirlo, es fácil jurar, como por ejemplo con el canto que yo les acabo de poner del himno cuando me gradué de maestro, es fácil cantarlo, pero ya como maestro, ¿qué tipo de maestro voy a ser? ¿Cómo voy a tratar a mis alumnos? Como por ejemplo, yo pienso que no sé cuántas carreras hagan promesas cuando se gradúan en la universidad, pero por ejemplo los médicos, ellos hacen juramentos. Pienso que los que estudian leyes también hacen juramentos, pero y las leyes no están al servicio de los que tienen más dinero y la medicina no está al servicio de los que tienen más dinero. Sin embargo, cuando se gradúan y tal vez se gradúan con honores y hasta ah, canten himnos o qué sé yo, tanta algarabía que puede haber en las promesas que hacemos. Pero pudiera ser que como iglesia algunos lo estemos haciendo por emociones y las emociones a veces nos pueden traicionar porque tenemos que estar bien conscientes que es una promesa. Yo le prometo al Señor a levantarme a las 7 de la mañana todos los días. O le prometo al Señor, nunca le voy a contestar a mi mamá o a mi papá. Pero cumplo con esta promesa.
las promesas que hacemos en el templo, líderes y no líderes, y a veces en la práctica. ¿Se acuerdan, hermanitos, cuando me cambié de casa? No vino a ayudarme nadie, absolutamente nadie. Solamente el hermanito Raúl García, que vino el último domingo. Pero yo creo que más lo hizo porque nos conocemos, él como maestro, yo como presidente de la escuela dominicana. Y me acuerdo que un día de esos le comenté a la hermanita Linares, y ¿quiénes me habían ayudado la primera vez? Y me dijo, y la hermanita me dijo, la primera vez le ayudaron, me dijo, porque había un interés. Pero ya la segunda vez ya no había un interés. Entonces, este es el punto. Y en la iglesia dicen que cuando escribimos, el papel y el lapicero aguanta. También los discursos cuando nos paramos allá enfrente o nuestros testimonios. Pero a la hora de la verdad, ¿estamos dispuestos a ayudar a nuestros hermanos? ¿Estamos dispuestos? Hace poco, se estaba hablando de la cena para una hermana. Y alguien dijo, bueno, sí se le puede llevar la cena a la hermana, pero no a su hijo, porque su hijo pues, ya está grande y él puede cocinar. Hermanos, está bonito, estará bien hacer esto. No. No podemos hacer esto. ¿Verdad? No podemos hacer esto. Sí, Yo me acuerdo en una ocasión, y por supuesto que si la hermanita Linares le lleva la cena solo a la hermana y al niño chiquito que no puede cocinar, lo más seguro que la hermana que va a recibir la cena, la va a recibir y su cena se la va a dar al hijo grande. ¿Sí, hermana Linares o no? Exacto. La va a ¿Verdad? compartir. La va a compartir. Lo va a compartir porque es mamá. Y yo como mamá, ¿cómo puedo dar una cena? Y decir, no, a ella solamente le vamos a dar una cena tal y tal y tal día o tal y tales días y solamente para ella y el niño chiquito porque el otro ya está grande y puede cocinar. No, no, no está bien. Ok, pero vamos al templo y decimos que amamos a Dios y amamos a nuestro prójimo. Entonces, es acá donde al principio estaba titubeando un poco sobre esta palabra, la promesa, o esta palabra, convenio. Porque recuerden ustedes que el pueblo de Israel, ellos hicieron promesas, hicieron convenio con el Señor. Pero ¿qué sucedió? Que se Allá, quedaron 40 años en el desierto y no pudieron entrar a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque se falló en esto y se, cumplieron. y se falló en esto. No, Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y el hermanito Linares dio la clave, arrepentirnos. Arrepentirnos y cumplir para que podamos recibir la misericordia de ser perdonados de nuestros pecados cuando cometemos tonterías. ¿Se acuerdan de la hermanita, ay, cómo se llama esta hermanita que falleció, la hermana Coco? claro. En una ocasión la hermanita Coco llamó como a las 9 de la noche, hermana Mesa, estoy esperando la cena, no me la han venido a dejar. Oh, mm, Y le digo a mi esposa, yo voy a hacer la cena ahorita rápido, hagamos la cena y se lo llevamos. ¿Cómo podemos hacer esto que una ancianita se nos olvide? mm, Entonces, yo siento, hermanitos preciosos, que debemos de tener mucha conciencia, mucho sentido de responsabilidad con estas palabras, convenio y promesas. ujú. Mucho, y aún entre nosotros como parejas, pedirnos disculpas cada vez que fallamos, que a veces cometemos errores, pero
parte del amor que nos tenemos o parte del amor que puede crecer es cuando reconocemos nuestros errores y rápido decimos, discúlpame, perdóname, qué sé yo por la razón que lo hice, para limar asperezas rápidamente y que haya buena armonía en el hogar, pero sobre todo arrepentimiento para que estemos bien con el Señor, porque es muy delicado. Yo en la iglesia, cada vez que hablan de promesas y hablan de ordenanzas en la iglesia, yo me quedo pensando, porque sé que es una gran responsabilidad de hacer una promesa o entrar en convenio, Entonces, pero cuando lo hacemos y lo hacemos bien, por supuesto que recibimos las bendiciones de nuestro Padre Celestial, entonces es cuando logramos santificación. Hermanita Otilia, ¿puede leer aquí donde dice primero? Primero, para que una ordenanza haga que se magnifique el poder de Dios en nuestra vida, debe realizarse con la autoridad del Hijo de Dios. El proceso de administrarla es importante. El Padre confió a Jesucristo las llaves y la autoridad para supervisar la administración de sus ordenanzas del sacerdocio. Hasta Pausa. ahí, hasta ahí. Entonces, todos los varones tenemos la bendición, tenemos la oportunidad de tener el sacerdocio. Tenemos la autoridad. Pero ese poder o esa autoridad se pierde si actuamos injustamente o si no estamos bien ante el Señor. Entonces tenemos que estar siempre en proceso de mejoramiento, que seamos dignos de poder hacer esas ordenanzas, una ordenanza de bendecir los santos sacramentos, la ordenanza de dar una bendición, la ordenanza de dar una unción, y tal vez bendecir una casa, un hogar, qué sé yo, cosas que podemos hacer con el sacerdocio. Hermanito Linares, ¿puede leer aquí donde dice bajo su dirección? Bajo su dirección, dentro del orden de su sacerdocio, los hijos de Dios han sido ordenados para actuar en representación del Hijo de Dios. Segundo, no solo hemos de hacer promesas por convenios, debemos cumplirlas. En muchas ordenanzas del Evangelio hacemos convenios sagrados. Él promete bendecirnos si guardamos dichos convenios. Gracias, hermano. ¿Qué podemos hacer, hermano, para que seamos para que podamos hacer mejor las cosas? Ya digo una parte, pero ¿cómo podemos hacer para ir mejorando y limando aquellas cosas que todavía tiene el hombre natural? Yo diría, pues bueno, recordar las promesas, ¿no? Por ejemplo, yo en la escuela tengo que recordar todos los días a los chicos las reglas que tienen que cumplir, porque si uno no les recuerda, ellos se olvidan. Y cuando uno recuerda y recuerda y recuerda y está, como decían, ¿no? Una palabra que se repite, creo, mucho en el libro del libro mormón, creo que es, ¿no? Recuerda, ¿no? Esa palabra, ¿no? Recuerda que, no recuerda que, recordar, ¿no? Recordar, recordar constantemente. Muchas gracias, hermano. Luego esta hermana habla de Emma Smith y ella dice que mediante una revelación, Emma aprendería sobre la santificación interior y la conexión con convenio que aumentaría la capacidad de tales ordenanzas del sacerdocio de obrar en su vida. Bueno, yo pienso que también hermanita Otilia, hermanita Linares, mi esposa, y todas las hermanas que son esposas que se esmeran en el hogar y en hacer las cosas bien, en algún momento de su vida han recibido algún tipo de revelación, tal vez para ayudar a mi esposo, tal vez para ayudar a los hijos, o tal vez para su llamamiento. ¿Alguna revelación que a usted, hermanita Linares, le gustaría compartir con nosotros?
alguna revelación. Que Mm, usted, que usted pudiera, que a veces hay cosas muy sagradas que no podemos compartir. Bueno, directamente, a veces el Señor nos revela en sueños, ¿no? Muchas cosas y son personales. Eh, yo pienso que es como el pueblo de Israel. A ellos se les daba la oportunidad, el Señor revelaba, el Señor se le presentó a Moisés y les hablaba. Y creo que los convenios que hacían con Dios, muchas veces ellos fracasaban porque se rebelaban. Ellos eran muy insatisfechos. Y se repite, esto es una cosa que se repite por generaciones, porque nosotros también a veces somos egoístas y a veces somos no agradecidos, ¿no? Entonces, nuestros convenios que tenemos con el Señor o las revelaciones que a veces tenemos personalmente, eh, las podemos interpretar de acuerdo a cómo nosotros estamos en ese momento. Si nosotros no estamos preparados, no vamos a recibir nada. No vamos a recibir nada, simplemente quedará en un deseo. El Señor sabe en qué momento se manifiesta y el Señor sabe a quién y cuándo lo va a hacer. Pienso que para eso existe lo que es la relación personal, ¿verdad? Sobre todo Exacto. por la propia familia. Quizás yo tengo una revelación personal para mi familia. Entonces, eso es y quizás lo que le pasaba al pueblo de Israel. Es Exactamente. parecido, Bueno, es parecido, ¿no? exactamente. Lo que yo sí creo que como ya han cambiado las generaciones, han pasado los tiempos, sabemos que Dios es un Dios justo y es un Dios misericordioso, porque a pesar que le fallo, Él está ahí conmigo, no me abandona. Lo mismo que le hizo al pueblo de Israel. Los sacudió, pero estaba con ellos. Gracias. Gracias, hermana. Sí, definitivamente. Bueno, aquí la hermana está hablando de Emma. Y dice que hay un tiempo en la vida de Emma Smith que ella estaba pasando por muchas pruebas, por mucho dolor, mucha tristeza, porque pues pierde a uno de sus hijos, está la persecución de la iglesia, la economía y muchas cosas. Pero en medio de todo esto, ella, el Señor bueno, veamos donde dice segundo. En esos momentos de profundo duelo, el Señor le indicó su propósito. Yo sé que a nosotros en algún momento de nuestras vidas el Señor nos ha guiado, nos ha dado un propósito en la vida. El Señor, como dijo la hermanita Linares, es un Dios justo. Él es un Dios de ayer, es un Dios de hoy y es un Dios para siempre, para toda la eternidad. Y lo mismo que ha hecho en el pasado con sus hijos, lo va a seguir haciendo con todos sus hijos, porque a todos nos ama y a todos nos quiere guiar, a todos nos quiere ah, ver que estemos progresando en nuestras vidas. Entonces nos ayuda a encontrarle un propósito a nuestra vida o nos indica el propósito de nuestra vida, nos indica el propósito de nuestra vida. Por el otro lado, también ah, nos ayuda para que seamos testigos. Cuando nosotros pasamos a los domingos, cada primer domingo del mes a dar un testimonio, estamos pasando a ser testigos. Eso es dar un testimonio, es ser un testigo. Un testigo. Por eso recomiendan que aprendamos en dar un testimonio, porque a veces damos muchos testimonios, excelentes testimonios, pero nada que ver de testificar del amor y del poder de Dios en nuestras vidas, el poder del sacerdocio, el poder de la restauración, el poder del Espíritu Santo,
el poder de que recibimos del Señor de ser perdonados de nuestros pecados. Tal vez contamos muchas historias que pudieran ser un testimonio de algo que se cumplió, pero hay cosas más importantes que podemos hablar en la iglesia, que es el testimonio de nuestra conversión, de lo que Dios, el Señor hizo en nuestras vidas, para poder ayudar a otros e invitar a otros a que busquen al Señor como su Señor, su Salvador y su Redentor. Pienso que ese es el propósito de dar un testimonio, de ser un testigo. Y mientras hagamos esto, somos testigos del Señor Jesucristo, de la expiación, del testimonio de su muerte que murió por nuestros pecados para ser perdonados, el poder de la resurrección y el poder de regresar a la presencia del Padre mediante el Señor Jesucristo. Luego, también dice que era una partícipe esencial en la obra. Cada una de ustedes, hermanas, han trabajado en algún momento, en alguna llamamiento de responsabilidad en la iglesia. Y si no lo han recibido, por lo menos han sido maestras ministrantes. Entonces siempre hay algo que podemos participar para trabajar en la obra del Señor. Siempre, siempre, siempre. Esto no ha sido solamente para el profeta Moisés, o para Josué, o para Emma Smith, o para José Smith, no, es para todos. Siempre hay algo que podemos hacer nosotros y para ser partícipes en la obra del Señor. Luego dice que a Emma se le apartaría para explicar las escrituras. Aquí está hablando de la iglesia, pero ustedes, hermanas, cuando dan un discurso, cuando dan una clase en la escuela dominical, en la sociedad de socorro, con los jóvenes, y en el último de los casos, como dije anteriormente, en el hogar. Y las mamás son las que más tiempo pasan con sus hijos. Nosotros los varones tratamos de hacer lo mejor que podemos, pero ustedes como mamás tenemos que quitarnos el sombrero porque son las que hacen el mayor trabajo y un trabajo bien, bien, bien efectivo. Entonces, también dice para exhortar a la iglesia. Y luego dice de que ella debía dedicar su tiempo a escribir y aprender mucho. Bueno, todas las hermanas siempre están deseosas de aprender. Tal vez no de escribir, pero hay muchas cosas que hacer. Y mientras tengamos la ayuda del Espíritu Santo, el Espíritu nos va a ayudar sobre las cosas que podemos hacer. Y luego dice que Emma recibió la función sagrada de ayudar a preparar a los santos para adorar. Bueno, como lo estaba diciendo ahorita, con que ayuden a ustedes estén haciendo esa labor con nuestros hijos, están haciendo un gran trabajo para poder regresar esos hijos al Padre, esos hijos que se nos fueron dados. Y por supuesto que el trabajo no solamente es de ustedes, hermanas, sino también de nosotros los varones, los poseedores del sacerdocio. Somos los líderes de la casa y somos quienes debemos poner el ejemplo y trabajar mano a mano, codo a codo, con nuestra pareja, para que podamos sacar el hogar adelante y también para que juntos siempre estemos en los caminos del Señor y, y pues yendo a la iglesia y haciendo lo que podemos hacer por lo que se espera de nosotros. Y por último dice aquí, a ver, hermanito Linares, puede leer usted por último. Por último, el Señor describió el proceso de santificación interior que prepararía a Emma para la exaltación. Y ¿Qué nos puede decir de esto, hermano, para nosotros esta noche?
Que bueno, cuando el Señor nos quiere usar para hacer algo, tenemos que ser, como se dice, vasos limpios, ¿no? Es como un cirujano, por ejemplo, si va a usar una tijera, va a usar un bisturí, algo, eso tiene que estar totalmente desinfectado, limpio. Entonces, aquí el Señor habla de un proceso de santificación, ¿no? Dice, y si no haces esto, no podrás venir a donde yo estoy, ¿no? Y la santificación es ese acto, ¿no? Donde el Santo de Israel o el Espíritu Santo mora en nosotros, ¿no? Encuentra cabida en nosotros. Y es por qué, porque nos hemos sometido al influjo del Espíritu Santo. Muchas gracias, hermano. Y también hay Entonces, que recordar, hermano, que ella fue muy probada y muy criticada en la iglesia. Entonces le costaba trabajo creer y en su interior ella se sentía con bueno, muchos desafíos y todo. Pero cuando ya el Señor la llamó, ya vio el propósito de su vida y lo más hermoso es que sí se dedicó por completo a ayudar a pesar de todo su historia. Hay una película, pero su historia es muy bonita y muy importante su vida, a pesar de que yo me acuerdo que en la época que nosotros entramos a la iglesia, algunos hermanos, especialmente los sacerdotes, criticaban que por qué se casó después con una otra persona, pero no entendían qué pasó en su, no sabían qué pasó en su vida. Y, y siempre, sí, eso fue nosotros en esta época. Todavía hay muchas personas que critican muchas cosas de la iglesia. Ahorita me encanta. Ven, sígueme porque nos está enseñando por medio de la historia de la iglesia, el libro de Santos. No sé si están, hay un sitio que está hablando del libro de Santos y la historia. Es muy bonita. Y entonces, en el caso de ella, esto le costaba mucho trabajo apoyar a su esposo y hacer todas las asignaciones, pero ese no era el motivo, era la oposición que llegaba sobre ella. Era difícil y eso no le dio de desfallecer. Muchas cosas pasaron bonitas. Les recomiendo la película y yo creo que la tengo en una eh, de mi teléfono y si acaso se los mando, pero está ahí en YouTube. Emma Smith, muy bonita. gracias, gracias, hermanita Otilia. Bueno, hay personas que hacen trabajos, que hacen obras en grande y lo hacen bien, pero no necesariamente tenemos que hacer obras grandes para darnos, para servir. Con que hagamos cosas pequeñas, pero que las hagamos bien, que las hagamos bien. Si alguien nos pide esa ayuda, ya sea porque que lo haga a través de una organización como la Sociedad de Socorro, el Quórum de Élderes, o que me den una llamada a mí, eh, o yo siento en el corazón algo, cualquier cosa que hagamos, que lo hagamos bien. Por ejemplo, esta hermana la van a operar este miércoles y ella necesitaba estos alimentos y también necesitaba ah, transporte. Y no podemos decir ante una necesidad de esta, tenemos que ser autosuficientes. No Mm. podemos. La autosuficiencia es importante que seamos autosuficientes, pero hay momentos para que podamos servir a otros. Si todos fuéramos autosuficientes, posiblemente no hubiésemos necesitado de la expiación de Cristo, porque todo lo puedo hacer yo. Pero esa no es la verdad. La verdad es que todos necesitamos de la ayuda divina del Padre Celestial, del Señor Jesucristo y de sus ayudantes. ¿Y quiénes son los ayudantes? Nosotros somos las manos o quizás los pies del Señor ante un momento de servicio. Y bueno, y para terminar les voy a poner un videito chiquito y
Y entonces, déjenme ver. Pero el hombre quería gastar tan poco dinero que no participaba en ninguna de esas cosas. Logró ver las ciudades que anhelaba visitar, pero la mayor parte del viaje se quedó en su cabina y solo comió su humilde comida. El último día del crucero, un miembro de la tripulación le preguntó a cuál de las fiestas de despedida asistiría. Fue entonces que el hombre supo que no solamente la fiesta de despedida, sino casi todo a bordo del crucero, la comida, entretenimiento y todas las actividades, estaban incluidas en el precio del pasaje. El hombre se dio cuenta demasiado tarde de que había estado viviendo muy por debajo de su privilegio. Vivimos por debajo de nuestros privilegios cuando no participamos del banquete de felicidad, paz y gozo que Dios concede tan abundantemente. Podemos estar satisfechos con una vivencia limitada y conformarnos con experiencias por debajo de nuestros privilegios, o podemos participar del abundante banquete de oportunidades espirituales y bendiciones universales. Al leer las Escrituras y escuchar las palabras de los profetas con todo el corazón y la mente, el Señor les dirá cómo vivir a la altura de sus privilegios. Y podremos hacer todas las cosas en Cristo que nos fortalece. Ok. Bueno, hermanitos, este ha sido el mensaje del día de hoy. Y quiero darles gracias porque están aquí en esta noche de hogar. Y gracias también a la hermanita Otilia por las veces que nos han mandado las gelatinas. Hemos ido a su casa y nos ha compartido unas cajitas de alimentos. Muchas gracias, hermanito Linares, hermanita Linares, también gracias por